Muy bien, recuerden ustedes, según San Juan capítulo 4, versículo 24, a Dios le gusta que lo adoremos, pero no de cualquier forma. A Dios le gusta que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué incluye eso? Más que la posición física, estática, pasiva, atenta, implica también que la mente tiene que ser intencionalmente dirigida al estudio de la palabra de Dios. Amén. Incline el rostro, vamos a orar y comenzamos el estudio en esta noche. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, santo eres tú por los siglos de los siglos. Amén. Nos da la bendición de la vida. ¿Cuánta gente no murió hoy? Niños o ancianos, jóvenes y adultos, ¿o cuántos no están muriendo en este momento? Y tal vez mucho o la gran mayoría de los que están muriendo, murieron no porque no conocieron tu palabra tal vez, sino porque lo que le pasó a ellos nos puede pasar a nosotros que creemos que nunca nos va a pasar nada, que vamos a vivir hasta bien avanzada la vida y no nos damos cuenta que estamos viviendo en un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Un Dios que quiere salvar, un Dios que quiere proteger, un Dios que quiere santificar y un enemigo de las almas que, como dice la Santa Escritura, viene para robar, para destruir y para matar. Pero el Hijo de Dios vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así que, Señor, gracias por estos momentos. Y si para algunos de los que estamos en esta noche es la última vez de escuchar tu mensaje, tu palabra, danos la bendición que si así es, en esta noche nos refugiemos en los brazos del Todopoderoso, que estemos en paz contigo y con los demás. Y cuando llegue ese momento especial, cuando Jesús irrumpa en las nubes de los cielos, en la forma misteriosa, en la descomposición de la materia, ahora reorganizada y glorificada, podamos levantarnos, ver a Jesús y tener el gozo de estar contigo por los siglos de los siglos. He orado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces para quienes están llegando en esta noche voy a procurar decir lo siguiente. Primero, esta semana, domingo, lunes, ustedes ven al fondo allá, se trata de profecías ¿de qué? De esperanza. Quiero decirles en esta noche, ¿por qué la profecía? ¿Por qué esperanza? ¿Por qué Dios nos ha bendecido tanto con una santa palabra? Entonces ustedes deben recordar, primero, la Biblia no solo es la palabra de Dios, tiene la palabra de Dios. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted lo que va a ver es un Dios que se ha estado comunicando, que se ha estado aproximando, un Dios que le gusta estar pendiente de su creación. No creó y abandonó, creó, sustenta, cuida, salva y ha prometido llevarnos con Él por la eternidad. Amén. Bueno, todo ese problema no comenzó aquí en esta tierra. Todo comenzó allá en el cielo. Una escritora dijo algo muy interesante. En el cielo aparece el pecado. El pecado es un misterio y como tal, no gaste sus energías deduciendo por qué eso, por qué aquello, no. Es un misterio y punto. Pero apareció. El problema allá, según Apocalipsis capítulo 12, fue de tal magnitud, de tal fuerza, donde la ideología que prevalecía de un Dios único, que amaba, que había dado su ley, que estaba para lo mejor de todo, fue alterada porque uno de sus criaturas, Lucifer, dragón, diablo o Satanás, comenzó a la obra de sembrar, de cuestionar, de alejar, de apartar y de hablar mal de ¿quién? De Dios.
Entonces, la unidad del cielo se vio fragmentada. Los ángeles fueron tomando posiciones. La Biblia no dice cuántos tiempos, pero tuvo que haber sido un tiempo bastante prolongado, donde Dios hizo todo lo posible para que estas personas, estos ángeles creados, pudieran volver nuevamente a identificarse con Dios. Pero ya la semilla estaba sembrada. No hubo más. Por eso dice el libro de Apocalipsis que hubo una fuerte batalla, guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, y el dragón, ¿y quién más? Y sus ángeles. El dragón es una representación, de acuerdo a la palabra de Dios, que es el diablo o Satán o serpiente antigua. En esencia es un símbolo del mal. Luego fueron expulsados, y en el vasto universo de miles y miles y millones de galaxias, lo último que había sido preparado en ese vasto universo por Dios, aquí en ese planeta estaba Adán y Eva, y de allá llegaron acá. ¿Cómo? No sé. Lo cierto es que el problema del cielo se trasladó a la tierra. Ahora, según el libro de Génesis 1:26, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero el pecado alteró, afectó, impactó, marcó al hombre y a la mujer, y nos separamos ¿de quién? De Dios. Sin embargo, el Dios de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a notar lo que hay en esas páginas, en esos 66 libros, es una lucha permanente entre el bien y el mal. Un Dios que no se dio por perdido, que entendió que sus hijos fallaron, pero que inmediatamente hizo provisión y anticipó, proyectó todo aquello que sería básicamente el plan de la redención. Y fue la primera promesa bíblica del Mesías en Génesis capítulo 3, versículo 5. En Génesis 3:15, ahí se da la promesa del primer Mesías. Bueno, entonces usted debe saber, estoy haciendo un preámbulo, que lo que hay en medio de todo esto es la lucha de un Dios que no se rinde, que no se niega a perder, que hará todo e hizo todo lo imposible para que el hombre nuevamente volviera a su imagen restaurada a través de Jesucristo. Por eso dice la Escritura en San Juan 1:1 en adelante: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito de Dios. San Juan capítulo 3 nos recuerda la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. En otras palabras, yo leo la Biblia, veo un Dios esforzado, un Dios amoroso, un Dios que no se rinde, que lucha por salvarnos, y por eso, queriendo que la generación de entonces de Jesús y las últimas generaciones tuviéramos esa posibilidad, Dios le plugó en su misericordia darnos su santa palabra. Amén. Ahora usted debe entender, Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos habla a través de su Hijo, ¿qué? Jesucristo. Y Jesucristo dejó su palabra para que nadie andara en tinieblas, sino para que viviéramos ¿en qué? En luz. Por eso la profecía del Antiguo Testamento no solo anticipaba el nacimiento del Mesías, sino muchas de ellas
iban más allá a proyectar el momento especial en que todo sería restaurado. Por eso, cuando usted lee Apocalipsis, el capítulo 22, dice algo muy especial. Ya no habrá muerte, ni dolor, ni tristeza, ni llanto, porque todo habrá ¿qué? Pasado. El dolor, el llanto, la tristeza, la muerte, la enfermedad, la crisis, la angustia, el estrés o cualquier emoción tóxica fue el resultado de ese enemigo de Dios en el cielo que comenzó a sembrar en esta tierra. Gracias a Dios somos conscientes de que hoy día las cosas no funcionan bien, y sin ser pesimistas, pero apegados a la palabra, no seguirán bien. Irán, dice la Biblia, de mal en peor. Pero las profecías de esperanza que hay en la palabra nos dice que un día no quedará raíz ni rama, alabado sea Dios. Es decir, pronto todo pasará. El dolor que usted carga, ese pensamiento que lo marca, ese fantasma que frecuentemente y recurrentemente trata de desestabilizarlo emocionalmente. ¿Cuántas lágrimas no hemos derramado por nuestros seres queridos, por nuestros amigos y conocidos? ¿Cuánto dolor no hay en un corazón cuando un hogar se destruye? Cuando quedan niños a la intemperie, viendo tantos jóvenes, tantas personas adultas, básicamente suicidándose por medio de alcohol, de droga, de cualquier vicio. Pero un día todo terminará, amén. Un día nuestras lágrimas se secarán. Y si lloraremos, lloraremos de alegría, porque Él vendrá a consolarnos, amén. No sé en este momento, en su experiencia, qué está pasando. Pero es posible que en esta noche a quienes hablo no han comentado a nadie, pero viven su propia tristeza, su propia angustia, su propio dolor, tal vez su propio temor o miedo, su crisis, su depresión, tal vez el sufrimiento de un hogar resquebrajado, de las relaciones rotas, de hijos que se alejan, de aptitudes y comportamientos que no son los mejores, y eso lastima. ¿Qué te lastima? ¿Qué te afecta? ¿Qué está dañando tu vida? Recuerda, no estás solo. Es posible que no va a cambiar eso de la noche a la mañana, pero lo que sí puedes tener la seguridad que Él prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Inclina tu rostro y permíteme hacer una oración en este momento. Querido Padre Celestial, esos amigos y hermanos han venido a encontrar refugio en casa de misericordia, a encontrar esperanza de aquellos sueños rotos, en ser vendados y sanados por tus manos santas. Tal vez ellos no están pidiendo otra cosa, sino fortaleza de lo alto. Bendíceles, ayúdales, sosténles. Y Señor, dale la experiencia y la bendición que en esta crisis que alguno pueda vivir o está viviendo, sea la oportunidad para reforzar, para direccionar su experiencia contigo. Gracias porque todas las profecías apuntan a un mañana mejor, a un mañana glorioso. Pero mientras ellas se desenvuelven, gracias porque has enviado la promesa del Espíritu Santo y tu palabra nos recuerda que en el tiempo del fin
tiempo de angustia cual nunca ha habido, se levantará Miguel, el mismo que destronó, el mismo que venció al dragón en el cielo, lo vencerá y lo ha vencido en la tierra para que seamos libres por los siglos de los siglos. Seguiremos estudiando tu palabra, abre nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, la profecía, la Biblia apunta a profecías. Toda esa cantidad de profecías que hablan acerca de la segunda venida de Jesús son demasiado importantes. Por ejemplo, cuando usted ve en el Nuevo Testamento hablando acerca de la segunda venida de Jesús, por lo general de las 58 veces que aparece la expresión aparecerá o verán o la gente lo contemplará, 53 veces se habla acerca de Jesús para decir que Él vendrá en una forma visible, audible, real y como dice Apocalipsis, todo ojo le verá, aún los que ¿qué? Lo que les traspasaron. Pero hay una realidad en Apocalipsis. Cuando usted lee Apocalipsis es la mezcla del símbolo con la realidad, del cielo con la tierra, de problemas en la tierra y conflictos en el cielo. Usted va a ver en el Apocalipsis ángeles que vienen de arriba hacia abajo de una forma presta, pronta, porque ellos entienden que ha descendido el enemigo que viene a engañar. Y la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 que debemos tener cuidado porque el león, el diablo, anda como león que rugiente buscando a quien que devorar, porque sabe, dice Apocalipsis, que le queda que poco tiempo. Él buscará la forma de destruirlo a usted, a su pareja, a sus hijos, a su familia. Satanás detesta la unidad, detesta la felicidad, detesta a Dios, odia a Jesús, odia a la iglesia de Jesús y odia a los seguidores de Jesús. Usted debe ser consciente de eso. Vivimos en un conflicto donde nuestros ojos no pueden ver más allá, pero podemos palpar muchas veces los estragos de Satanás queriendo alejarnos de Jesús. Pero somos poderosos, más que vencedores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando yo leo todo esto, comienzo a darme cuenta de eso. Por ejemplo, la Biblia dice de Satanás que es el príncipe de este mundo. La Biblia dice que Satanás enceguece a la gente, lo perturba, lo confunde, le altera su mente. Pero también la Biblia dice que él es homicida, no permaneció en la verdad, es padre de toda mentira y no hay verdad en él. Usted está en medio del conflicto. Créalo usted o no lo crea, usted vive en medio de un conflicto. La decisión que usted tome en esta vida, la lealtad que usted marque a quien decide, determinará si usted triunfará o fracasará. Pero hay una buena noticia. Usted no tiene por qué fracasar. Usted no tiene por qué fallar. Usted no tiene por qué perderse. La Biblia nos dice cómo va a terminar la historia. La Biblia nos dice que el Cordero vencerá al dragón. La Biblia nos dice que Jesús viene en la nube de los cielos y viene en un caballo blanco. En su muslo un nombre escrito, el Verbo de Dios, y se presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La peor decisión que usted tome es que, sabiendo esta verdad, decida seguir en incredulidad, decida seguir en desobediencia o decida seguir en la iglesia de una forma ambigua. Trabajo allá y coopero acá. Entonces, la profecía de esperanza que estamos procurando presentar en esta mañana o en estos días es que usted entienda que Satanás ha lanzado toda su artillería para poder arruinar la vida de los hombres. Y quiero decirle algo que pensaba en esta tarde. Eso no es inspirado, son cosas ya de personas adultas. No estamos tomando en serio nuestro paso por la vida. No estamos tomando en serio la realidad del conflicto que vivimos. No negamos a Dios, pero no queremos entregarnos a Dios. No negamos la existencia de un Dios que quiere cambiarnos, pero no queremos cambiar, sino que Él se acomode a mis gustos. Dios pide el corazón, nosotros escasamente damos los caprichos. Y en medio de todo eso,
Satanás ha confundido a este mundo de una forma religiosa. El tema que estamos exponiendo hoy tiene la primera parte y mañana será la segunda. El título de esta noche es El engaño de Satanás. Entonces, una característica de Satanás es que engañar. Y él engaña nunca presentándose como es. Engaña a través de camuflarse, de disfrazarse, de presentarse como queriendo ser lo que no es. Cuando usted lee la Biblia, hay una clara advertencia. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice la palabra de Dios: pero temo que como la mujer o como la serpiente engañó a la mujer, seamos engañados nuestros sentidos. Satanás atacará, apelará, está enfocando todo aquello que alimenta los sentidos para alejarnos de Dios. A veces somos como ese discípulo, ver para creer. Si no toco las heridas, no creeré. Pero Jesús dijo: bienaventurados los que creen, aunque no hayan ¿qué? Aunque no hayan visto. Alabado sea Dios. Usted tiene la palabra profética más segura. La seguridad no es un pastor de iglesia. La seguridad no es un hermano de la iglesia. La seguridad de la verdad de la palabra es la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Usted no será un cristiano firme, fiel, leal, que se identifique con la palabra, a menos que usted invierta tiempo en la palabra de Dios. Abran sus Biblias, por favor. Entonces, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, y tengo entendido que hay algunos conquistadores que tienen Biblia ahí para algunos amigos, y se sientan con ellos sería mucho mejor. El título de esta noche es ¿fuego de dónde? Del cielo. Así que vamos a remitirnos al libro Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Ténganlo ahí. Vamos a ver unos versículos. Van a estar acá, pero quiero que usted note en la Biblia lo siguiente. Apocalipsis 13. Entonces escuchen acá. Ténganlo ahí y escuchen esto antes de leer al texto. Cuando usted lee Apocalipsis 13, usted va a notar tres entidades que hay allá. Una bestia que surge del mar, una bestia que surge de la tierra, una bestia que surge de la tierra y hace una imagen e influye para que los habitantes de la tierra adoren ¿a quién? A la imagen. Acá, por favor. Recuerden que habíamos dicho anoche, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que entonces la serpiente, o mejor el dragón, se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra la mujer. No, se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Y fue a hacer guerra contra quién? Contra la descendencia, el resto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el ¿qué? El testimonio de Jesús. Entonces escúcheme esto. Lo que hace Apocalipsis 13, el escritor bíblico, es mostrar la estrategia, el plan de Satanás, cómo va a atacar el remanente. Es decir, lo que usted ve en Apocalipsis capítulo 13 es la expresión amplia, es el cuadro amplio de esa retaliación, de esa guerra contra el remanente de Dios. Y entonces, ¿qué utiliza? Utiliza tres elementos importantes. Dos bestias y una imagen de la bestia, es decir, la que sale de la tierra, la que sale del mar y la imagen de la bestia. Son los tres elementos, los tres símbolos que Satanás usa para destruir a los fieles de Dios. Cuando usted lee todo el capítulo 13, va a notar que el dragón es el que está detrás de ¿quién? De estas bestias, de la bestia que sale del mar, de la bestia que sale de la tierra y de la imagen de la bestia. Hermanos, Satanás nunca pone la cara, siempre usa medios, siempre utiliza elementos para tratar de destruir. No me voy a enfocar en los detalles de la bestia que surge del mar, porque eso sería ya después en otro. Yo lo que quiero presentar en esta noche es mostrarle bíblicamente y con la palabra de Dios que en el libro Apocalipsis y la misma palabra tiene todas las respuestas que nosotros tenemos sobre la Biblia. Vamos a leer el versículo 11 y ustedes notarán, lo voy a colocar ahí también en el tablero, allá en la pantalla, es del 11 al 13.
Sigan conmigo la lectura si usted tiene la palabra, no hay problema. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? No les escucho. ¿Dónde subía esta bestia? ¿Después de qué? Después de que ha hablado de la primera bestia que surgió ¿de dónde? Del mar. Después de esto, de haber señalado la oposición, la persecución, el poder que le dio el dragón, ahora surge una segunda bestia, pero no del mar, sino ¿de dónde? De la tierra. Juan está siguiendo una línea de pensamiento que demuestra en gran medida que Satanás no descansa para atacar, para derribar al pueblo ¿de quién? De Dios. Bien lo dijo Jesús en Mateo 18, pero Jesús dijo, y las puertas del Hades, del infierno, del Seol o de la muerte, no podrán ¿contra quién? Contra ella. Hermanos, Dios cuida, protege a su iglesia. Él es el esposo, Él la alimenta, Él la cuida, Él la novia de Él, y con Él la iglesia estará por la eternidad. Amén. Sigamos con la lectura. Esta bestia que surge de la tierra tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. Pero la bestia esta tenía cuernos como de cordero, pero cuando se expresaba, cuando hablaba, tiraba todo por el suelo, porque hablaba como ¿qué? Como dragón. Recuerden que esto es una figura dada. Cuando Juan vio a Jesús venir ante bautizar, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo dice que es el Cordero inmolado antes de la fundación ¿de qué? Del mundo. Y en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5 hay una adoración al Cordero, al Padre. Y en el capítulo 6 el único que puede abrir los sellos, ¿quién es? Es el Cordero, alabado sea Dios. Pero aquí hay una contraposición que nos deja incómodo. Es cuernos como de cordero, pero habla como ¿qué? Como dragón. Parece ser, pero no es. Su apariencia parece, pero cuando habla, cuando se expresa, las palabras reflejan el carácter. Y cuando dice que habla como dragón, no podemos desvincular al dragón del capítulo 12 ni del capítulo 17, porque es la misma entidad. Es el diablo, la serpiente antigua, que se llama ¿qué? Satanás. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es decir, lo que Juan ve acá es una falsificación del cristianismo, pero un cristianismo que en esencia tiene más de pagano que de ¿qué? Que de cristiano. Aún más, algunos han querido ver en esta figura el poder político, el poder civil. Pudiera ser. No me interesa en esta noche, me interesa más abajo. Pero hablaba como dragón. Esta bestia ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia ¿de quién? De ella. O sea, la segunda bestia es aliada de la primera bestia y la primera bestia es aliada del dragón. Me explico. El dragón es el enemigo, el que quiere atacar el reino de Dios, pero no lo hace de frente, usa los medios. Entonces usa una bestia, un poder religioso, y entonces luego usa otra bestia político-religioso, pero siempre atacando al pueblo ¿de quién? Al pueblo de Dios. Y hacía esta bestia que la tierra y sus habitantes adorasen ¿a quién? A la primera bestia, aquella bestia cuya herida mortal fue ¿qué? Sanada. Qué interesante el relato bíblico y qué interesante cuando comenzamos a estudiar la palabra y ver la coherencia en el concepto de lo que en ese caso el autor quiere presentar. La primera bestia fue herida, persiguió al pueblo de Dios, pero la segunda bestia trabaja bajo la autoridad de la primera y la primera del dragón. Es decir, lo que hay en el fondo acá es un problema de adoración. Me explico. Satanás fue lanzado del cielo a estos lugares porque quería que los ángeles ¿qué? Le adorasen. Quería ser igual a Dios, quería parecerse a Dios, quería ser Dios. Y fue tan desafiante que en la tentación le dijo, si eres hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Y si no, lánzate. Y por último, quitó su máscara. Todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adoras. Ahí está el punto. Satanás busca adoradores.
y en el conflicto de acá de Apocalipsis hace todo lo posible, la persecución, la guerra, la destrucción, lleva a las personas al ocaso hasta el último punto para que puedan negar a Dios y lo adoren a Él. Aquí hay algo sencillo. Si tú no adoras a Dios, adora al diablo. No hay un punto medio, no hay un punto gris. No, es que yo no adoro nada. No, en cuestiones de eternidad, no hay un punto medio. Bueno, entonces ya sabemos que lo que hay detrás de esta bestia busca la adoración. Pero amigos, seamos sensatos. Si yo adoro a esta bestia, realmente no la estoy adorando a ella. No estoy adorando a la primera bestia. En esencia estoy adorando al dragón que le dio la autoridad a la primera, a la segunda y a la imagen ¿de quién? De la bestia. Solo son figuras transitorias, pero que en esencia buscan es que las personas adoren al diablo. Si usted no adora a Dios, mi querido, está adorando al diablo. Y viene lo de esta noche. Realizaba grandes ¿qué? Señales. Y hacía descender fuego ¿de dónde? Del cielo. Bueno, estas citas no estaban ahí contempladas, pero en esta noche quiero mostrar algo rápidamente, porque aquí dice que hacía descender fuego del cielo con las señales que se le habían dado. Las señales, los milagros, los prodigios, los portentos, las maravillas que Dios hace son apoyadas bíblicamente. Por ejemplo, yo leo en Hebreos capítulo 2, versículo 4, dice: y Dios apoyó el testimonio de ellos, de los discípulos, con señales, prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu Santo. Pero todo lo que Dios hace, el demonio trata de falsificarlo. Y hablando acerca del anticristo, que vamos a hablar ahorita el jueves, la palabra dice: inicuo obra de Satanás, acompañado con poder, señales y prodigios, ¿qué? Mentiroso. Más aún sencillo. Moisés fue donde Faraón, según capítulo 5, versículo 3. En hecho, Faraón le dice, o mejor, Moisés le dice a Faraón: deja ir ¿a quién? A mi pueblo. Faraón responde: ¿quién es Dios, oh Jehová Dios, para que yo deje ir a tu pueblo? Ni lo conozco, ni lo dejaré ¿qué? Ir. De ahí en adelante comienza, digamos, la intención de Dios de que este hombre pudiera abrir su mente para ser impactado por Dios, pero desafió a Dios. Entonces ustedes recuerdan cuando vienen las plagas. Antes de las plagas Moisés se presenta allá. Entonces Moisés tira la vara, y la vara se convierte ¿qué? En serpiente. Pero allá estaban los magos. Según la tradición, los magos se llamaban Janes y Jambres. Janes y Jambres también hacen lo mismo con su vara, pero la vara de Moisés ¿qué? Toma y absorbe esa serpiente. Cuando viene la primera plaga, Moisés toca el río Nilo. Las aguas se convirtieron ¿en qué? En sangre. Pero igualmente los magos hicieron ¿qué? Lo mismo hicieron con las plagas de la rana, lo mismo hicieron los magos. El poder de Dios es ilimitado. Satanás tiene poder, pero limitado, y un poder que solo puede ser usado cuando Dios se lo permite. De hecho, quiero pensar en esta noche cómo está su vida con Dios. Pensaba esta tarde, ahorita que estaba haciendo una diligencia, mientras esperaba. Bueno, ¿yo por qué estoy predicando? Pueden haber varias razones. El pastor tuvo la deferencia de invitarme a compartir con ustedes, de darles información. No falta el que diga: ya eso lo conozco. Pero hay una sola intención: que conozcamos el peligro en el cual estamos y volvamos nuestro corazón en obediencia a Dios. Amén. Si no, su vida pasará 20, 30 años en esta iglesia, en el mismo puesto, con los mismos quehaceres, sin conocer a Dios. La asistencia a la iglesia no es garantía de conocimiento a Dios. De hecho, el conocimiento a Dios se evidencia con una vida de obediencia, de servicio
y de utilidad para la iglesia, el hogar y para la sociedad. Amén. Bueno, entonces hace descender fuego ¿de qué? Del cielo. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacerse en este momento es, bueno, ¿ese fuego es simbólico o es literal? Porque cuando uno ve el Apocalipsis hay muchas cosas simbólicas. De hecho, el mismo dragón es simbólico. Los dragones no existieron, hacen parte de esa mitología entre las culturas más antiguas. Digamos, los chinos por allá veían los dragones, hasta el día de hoy que celebran el día del año nuevo del dragón, botando fuego por aquí y por allá. Pero diríamos que es la expresión que Juan usa para mostrar, para visualizar, para que los oyentes primarios tuvieran la imagen de algo horrible, terrible, fuerte, como quiera. Le voy a mostrar bíblicamente a qué se refiere esto. Entonces, tenemos que mirar la misma palabra. Muy bien, porque dice que también hace ¿qué? Grandes señales, de tal manera que hace descender fuego ¿qué? Del cielo. Y cuando usted sigue leyendo Apocalipsis 13, 14, usted va a notar, dice que esas grandes señales lo que harán es engañar ¿a quién? A la gente, a la multitud, para que adoren ¿a quién? A la bestia. Entonces comencemos rápidamente. Entonces vamos a ver. Esa imagen es conocida. Lo que quiero mostrar bíblicamente es a qué se refiere fuego. Entonces voy a usar dos elementos importantes para definir una conclusión tentativa. Fuego en la Biblia puede referirse a los juicios de Dios, el castigo de Dios, el acabose de la misericordia de Dios, o fuego puede referirse a la presencia de ¿quién? De Dios. Ejemplo, según Génesis capítulo 19, recuerden que la maldad de Sodoma era mucha, Sodoma y Gomorra. Recuerden que nunca fue la voluntad de Dios que Lot estuviera viviendo ¿dónde? Allá, pero un día terminó viviendo allá. Los hombres de Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios, que eran ¿qué? Eran malos, eran pervertidos. Habían dejado el uso natural, el que es contra la naturaleza, diría el apóstol Pablo en el capítulo 1. Y allá vivía Lot. Y un día Dios le dice a su amigo Abraham, voy a destruir ¿a quién? A Sodoma y Gomorra. Pero Abraham sabía que allá vivía ¿quién? Su pariente, su familia. Entonces viene la negociación. Señor, si hay 50 justos, ¿lo destruiría? No. Si hay 40, no. Si hay 30, no. Si hay 20, no. Si hay 10, Señor, si hay 10 justos, ¿los castigaría? No. Pero no había nada. Llegaron los ángeles. Y me sorprende que el relato bíblico usa una figura, bueno, esto se llama eufemismo en literatura, para mostrar algo inapropiado de una forma lo más decente posible. Y dice que los hombres de Sodoma se le abrieron sus ojos con estos visitantes, y desde el anciano hasta el mayor estaban tocando y tocando y tocando. Ábrenos, déjanos ver a esos ¿qué? Hombres, porque los queremos ¿qué? Conocer. Ese conocer realmente querían tener relaciones íntimas ¿con quién? Con ellos. Mire lo que dice Lot. No, señores, no hagan ese vejamen, no hagan esa maldad. Tengo unas hijas, yo me imagino las hijas, no papá, nosotros, tengo unas hijas, yo se las doy, pero no. Ellos querían los hombres. Entonces dice que forzaron y hubo enceguecidos, y entonces es cuando el ángel le dice en el capítulo 19, escapa por tu vida, no mires atrás, no te detengas. Según la palabra de Dios, entonces comenzó la lucha por acá. Y dice el versículo 25, entonces el Señor hizo llover del cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades de aquella llanura con todos sus habitantes. Pregunto, ¿el fuego de Sodoma fue literal o fue simbólico? Literal, destruyó, consumió, acabó. Ahora, ¿ese fuego estaba simbolizando los juicios de Dios o la presencia de Dios? Los juicios de Dios. Vamos a la siguiente ilustración. Ahora ustedes recuerdan la experiencia de Éxodo capítulo 3. Está el hombre de Dios, es el libro de la liberación, es el libro de Éxodo.
Han pasado 40 años, está en el desierto, su pueblo está oprimido, ha estado orando el pueblo por liberación. Y un día este viejito, 80 años, va hacia el monte Horeb y de pronto encuentra una zarza que está ¿qué? Ardiendo. Pero lo importante de eso es que la zarza ardía, pero la zarza ¿qué? No se consumía. Aún más, en medio del impacto visual que tuvo, escuchó la voz que le dijo: Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde estás santo es. Pregunto, ¿era la zarza una manifestación de la presencia de Dios o de los juicios de Dios? ¿Era la zarza literal o simbólica? Literal, solo que no se consumía. Pero entonces en las dos figuras vemos algo muy interesante. En la primera hay fuego para destruir, o sea, los juicios de Dios, el fuego aparece. Y en esta de Moisés aparece el fuego para fortalecerlo, para ayudarlo, para dirigirlo. Es el llamado a Moisés y lo hace por medio del fuego en la zarza que no arde, presencia de Dios. Vamos a la siguiente. Esto sucedió en Números capítulo 16. Cuando usted lee Números capítulo 16, es la rebelión de Coré, Datán, Abirán y On. 4 personajes, más 250 príncipes, que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Hay un conflicto de liderazgo. Y entonces Datán, Coré, Abirán y On comienzan a influir en todo el pueblo y el campamento se divide. Entonces Moisés está adolorido. Van al templo, Coré, Datán, Abirán. Están en sus casas, en la puerta de sus carpas, todas esas familias que se habían rebelado. Y están los 250 príncipes en el templo con los incensarios. Ahora sucede algo extraordinario. La tierra se abre y llegan vivos al sepulcro, a lo fondo de la muerte, Datán, Coré, Abirán y sus familias. Pero en el templo sucede algo. Están los 250 príncipes y ellos comienzan a quejarse, no logran quejarse totalmente cuando desciende fuego ¿de dónde? Del cielo y los consume. Pregunto, ¿este fuego allá en el templo, en la rebelión de Coré, Datán, Abirán y On, fue literal o fue simbólico? Literal. Pregunto, ¿era la presencia de Dios o era un juicio de Dios? Entonces, a esta altura llevamos ¿qué? Cuando la Biblia presenta la expresión fuego relacionada con Dios, puede tener dos connotaciones. Una, evidenciar la presencia de Dios que genera seguridad. Ejemplo también adicional. Recuerden que en la noche, los fríos en el desierto, había una columna ¿de qué? De fuego. Ahora, también hay que recordar que la otra connotación es que cuando fuego aparece relacionado con Dios, también habla de los juicios ¿de quién? De Dios. Aún más. Eso tiene que ver en 2 de Crónicas capítulo 7, es la dedicación del templo. En el capítulo 6, Salomón ha orado, sus manos están extendidas, hace una oración ferviente a Dios. Pero dice la Biblia que cuando Salomón terminó de orar, fuego descendió ¿de dónde? De Dios en el sacrificio que se estaba realizando. Pregunto, ¿literal o simbólico? Literal. ¿Evidencia la presencia de Dios o los juicios de Dios? La presencia de Dios. Muy bien. Eso tiene que ver en 2 de Reyes capítulo 1. En 2 de Reyes capítulo 1 hay un rey llamado Ocosías, hijo de Acán. Hizo lo malo delante de Dios. Tiene una enfermedad. Y entonces tiene una enfermedad grave y mandó a consultar a los suyos a Baal-Zebub, dios de Grón. Dios le dice a Elías, mira, tienes que aproximarte, deténlos. Y Elías le dice, ¿acaso no hay Dios en Israel para que consulten a Baal-Zebub, dios de Grón? Entonces ellos le dicen, esta gente se devuelve, le dice, no, encontramos a un señor así vestido. ¿Cómo era? Estaba así, tenía el cinto. Es Elías, díganle que venga inmediatamente. Y fueron el guardia, el capitán y 50 hombres más. Varón de Dios, no los deja terminar. Y le dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego ¿de dónde? Del cielo. Por 2 ocasiones. En la tercera, el otro capitán en los 50 fue más avispado. Porque antes de decir varón de Dios, se arrodilló, Señor, ten misericordia de mí, de estos. Pero el rey quiere que tú vayas.
Pregunto, ¿el cielo que consumió a 100 soldados aproximadamente era literal o era simbólico? Literal. ¿Era la presencia de Dios o evidenciaba el castigo, el juicio de Dios? Juicio de Dios. Sigamos. Bueno, y aquí viene algo muy interesante. Primera de Reyes, capítulo 18, habla sobre el problema del Monte Carmelo. Y en el Monte Carmelo hay un problema muy serio. Elías le ha dicho al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, o si es Baal, id en pos de ¿quién? De él. ¿Ustedes recuerdan lo que dice la Biblia? Davidson, la Biblia dice, y a mí me sorprende, y el pueblo no decía ¿qué? Nada. A esa altura, el pueblo de Dios, tan hundido en la apostasía, no lograba reconocer al Dios verdadero. Entonces hicieron algo. Aquí hay un problema de religión, hay un problema de Dios verdadero. Están los Baales, y recuerda que quien está gobernando es Acán. Realmente Acán no gobernaba. Acán era un títere ¿de quién? De Jezabel, su mujer, que no era del pueblo de Dios. Y entonces cogieron y colocaron un altar, y el Dios que hiciera descender fuego del cielo, ese sería el Dios verdadero. Y la palabra dice que entonces los sacerdotes de Baal, que eran como 400, 450, comenzaron alrededor y alrededor del holocausto, tratando de cortarse sangre por aquí. Baal, Baal, Baal. Nada pasó. Se cansaron. Pero ahora viene algo interesante. Elías, el profeta del fuego, el profeta de Dios, dice que restauró el altar. Y luego eso no mandó a buscar gasolina. Échenle agua. La gente estaba a la expectativa. Ya el pueblo se había dado cuenta que Baal no había hecho nada. Ahora, Elías dice algo así, su oración: Señor Dios de Abraham e Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que convierte sus corazones. Entonces descendió fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y hasta lamió el agua de la zanja. Y el pueblo dijo: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios, alabado sea el Señor. Yo ahora le pregunto, ¿ese fuego de allá fue literal o fue simbólico? Literal. ¿Era el juicio de Dios o era la presencia de Dios? Muy bien, sigamos. Ok. Esta es una escena muy interesante porque el mundo antiguo fue destruido con agua, pero la santa palabra de Dios nos dice que y los cielos y la tierra de ahora, conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos destruidos por el fuego y la tierra, todas sus obras serán quemados. Pregunto, ¿el fuego de destrucción en la segunda venida del Señor es literal o es simbólico? Literal. ¿Es una manifestación de su presencia o es la manifestación de los juicios de Dios? Muy bien, sigamos. Entonces llegamos a una experiencia muy interesante. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 vemos una experiencia interesante. La iglesia, el pueblo de Dios, 50 días han pasado, ahora han pasado unos días, 10 días en el aposento alto y reciben el Espíritu Santo. Según el capítulo 2, versículo 1 al 3, entonces se les apareció como lengua de ¿qué? De fuego, y ellos comenzaron a hablar en otros ¿qué? En otros idiomas. Pregunto, las lenguas como de fuego que ellos tuvieron encima de sus cabezas, ¿era literal o era simbólica? Ahora pregunto, ¿esas lenguas de fuego anunciaban juicio de Dios contra ellos o la presencia de Dios? Listo, terminemos en esta noche.
Una verdad es verdad en la Biblia cuando se puede comprobar con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hemos llegado a estos ejemplos bíblicos porque en el libro de Apocalipsis, usando una serie de símbolos, la bestia que sale de la tierra hará descender fuego ¿de dónde? Del cielo. Entonces quisimos indagar en la Biblia si el fuego del cielo, que era literal, simbólico en esta escena de Apocalipsis. Pero entonces comenzamos a tomar varios ejemplos. Cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, cuando se le apareció ¿a quién? A Moisés, cuando los 250 príncipes fueron destruidos, cuando Salomón oró y descendió fuego del cielo. También vimos allá cuando Elías oró y destruyó a 2 veces los ejércitos de allá de Ocosías, pero también vimos el descenso del fuego del cielo cuando Elías. Luego tomamos el Nuevo Testamento y miramos que la Biblia dice que este mundo va a ser acabado ¿con qué? Con fuego. Pero también el fuego aparece en el Nuevo Testamento como una expresión de la aprobación y de la presencia de ¿quién? De Dios en la experiencia de ¿quién? De los apóstoles. No hemos desentrañado nada, pero al menos ya tenemos algo que ver con fuego. Entonces, cuando yo comienzo a mirar en Apocalipsis 13:11, primero, la bestia que ve Juan, que surge de la tierra, ¿es literal o es simbólica? Simbólica. Y todo lo que se manejará ahí será ¿qué? Simbólico. Ahora, yo tengo que decir, nosotros los adventistas del séptimo día hemos sido bendecidos grandemente, entendiendo que la Biblia se interpreta a sí mismo, pero Dios en su bondad y en su misericordia nos regaló algo adicional que no reemplaza la Biblia, que no es igual a la Biblia, pero que habla de la Biblia. Estoy hablando del don de profecía. Y en ella encontramos algunos textos, por ejemplo, como este. En el libro Mensaje Selecto, tomo 2, página 59, dice: las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán ¿a quién? Al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista ¿de quién? De los hombres. Realizará milagros. Y este maravilloso poder, obrador de ¿qué? De milagros, acabará todo ¿qué? Todo el mundo. Bueno, vamos acá. Entonces, miren que el fundamento es la palabra y solo la palabra. Me estoy apoyando ahora en unos comentarios que ella hizo, que hoy voy a comentar y mañana también, sobre esto. Sigo para tener la idea completa. En el primer párrafo dice: Satanás, disfrazado como ángel ¿de qué? De luz. Ahora, dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí o no? En 1 Corintios capítulo 12. Y dice que aún sus ministros se disfrazan también como ángel de luz. Porque recuerden, la tarea número 1 es engañar, es seducir. Eso en 1 Corintios capítulo 11 se nos dice en el versículo 3 que podemos ser alterados nuestros sentidos engañados. Después dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, aún sus ministros y apóstoles. Disfrazado como ángel de luz, caminará por la tierra como un hacedor ¿de qué? De maravillas. Con un lenguaje hermoso presentará ¿qué? Sentimientos elevados. Hablará palabras nobles y realizará acciones buenas. Cristo será personificado. Mensaje Selecto 2. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán ¿qué? Milagros. Enfermarán a las gentes, arrojándolas sobre ellas sus ensalmos, y luego quitarán su hechizo e inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. Satanás ha hecho esto otra vez. Otra cita más.
San Mateo capítulo 24, versículo 4, Jesús dijo: mirad que nadie, ¿qué?, os engañe. Mensaje Selecto, tomo 2, página 61. La palabra de Dios declara que Satanás obrará, ¿qué?, milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se consideren sanados los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba ¿a quiénes? A los adventistas. Una más. Esta es supremamente importante. Está en Conflicto de los Siglos, páginas 682-683. El gran engañador simulará que Cristo habrá, ¿qué?, venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el libro de ¿qué?, de Apocalipsis. Detengámonos un momento. Volvamos a Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis me dice en el capítulo 13 que esta bestia que surge de la tierra hará hasta descender fuego del cielo. Ahora, si ese fuego es literal o es simbólico, es muy importante entenderlo. Si la bestia es simbólica, el fuego debe ser ¿cómo? Simbólico. Si esa bestia simbólica representa un poder, pero es que realmente el poder no lo tiene esta bestia, la segunda, ni la primera. El poder total, ¿quién lo tiene? El dragón, que le ha transferido poder a la primera, poder a la segunda, y la segunda le da poder a la imagen ¿de quién? De la bestia. Realmente, quien obra detrás la imagen de la bestia, de la segunda bestia y de la primera bestia es ¿quién? Satanás. Entonces, ese fuego que hará descender, que será simbólico, no será un fuego de los juicios de Dios, sino de la presencia ¿de quién? De Dios. ¿Sí está claro eso? No será de los juicios de Dios, sino de la presencia de Dios. Y lo corroboro con esto, con esta cita que está acá y con la cita que dice Primera de Tesalonicense que leíamos ahorita, cuando dice el apóstol Pablo: la aparición de ese inicuo es obra de Satanás, acompañada de gran poder, señales y prodigios. ¿Qué? Mentiroso. Hoy el mundo está escandalizado y está perplejo. En algunos puntos de la tierra hay gente que ve muchas cosas y hay personas que han visto fotografías, algunas por supuesto no hay que darle mucha cabida, pero otras donde dicen ver. Pero eso no va a ser así. Va a ser de tal forma tan impactante que engañará a muchas personas. Ahora usted, para poner en equilibrio el pensamiento en esta noche, el único que es omnipresente, es decir, que está en todas partes, ¿quién es? Dios, Cristo Jesús. Satanás no es omnipresente, él es una criatura, está limitado, pero tiene poder. Pero recuerden que él no vino solo a esta tierra, con él vino la tercera parte ¿de quién? De los ángeles. Y los ángeles, dice la palabra de Dios en Daniel y en Apocalipsis, son miles de miles y millones ¿de qué? De millones. Por eso usted debe recordar, para sus hijos, Dios ha colocado un elemento importante. No estamos solos. Cuando vamos por la calle, cuando estamos en la casa, cuando estamos en momentos difíciles, no estamos solos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ¿qué? Y los defiende. Satanás falsificará la venida ¿de quién? Del Señor. Pero quiero decirles, como el tema va a continuar mañana, el Señor nos dice: mirad que nadie ¿qué? Os engañe. Está en juego su vida. Está en juego su salvación. Muchos de los que estamos, Dios tenga misericordia, para a medida que lleguen los momentos difíciles y de engaño tengamos discernimiento para mantenernos en un así está escrito. La situación no es fácil. Por eso el Señor dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará ¿en qué? En tinieblas, sino que vendrá a luz y vida. Alabado sea Dios.
Vivimos en tiempos donde se falsea todo, donde la realidad de la honestidad, de la transparencia, ya es cosa del pasado. Hoy mentir es un verbo que se conjuga desde el hogar hasta en las iglesias. No es parte del carácter de los hijos de Dios. Quien miente, aunque diga que es hijo de Dios, es hijo del diablo, porque él es el padre de toda mentira. Y ningún mentiroso, dice la palabra de Dios, entrará en el reino de los cielos. ¿Vivirás en luz o vivirás en tiniebla? Pero Jesús nos dice que Él es la luz del mundo. Queridos hermanos, leía esta mañana en mi reflexión personal, ayer y hoy me detuve, en un texto que usted ha leído mucho como yo, pero como estamos esta semana hablando de estos eventos finales de las profecías de esperanza, medité mucho en él. Por tanto, con más diligencia debemos atender lo que hemos oído para no desviarnos. ¿Cómo descuidar esta salvación tan grande? No es tiempo de desviarnos por atajos. No es tiempo por hacer de los videos de YouTube o lo que le manden a uno por ahí la norma, la luz. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver al libro. Es tiempo de volver a Dios antes que las cosas sean demasiado tarde. Le hablo a los amigos en esta noche que están acá. ¿Cuántos amigos tenemos que no son miembros de la iglesia, pero nos gusta verle acá? Levanten sus manos, por favor. Ok, tenemos algunos de ellos. ¿Cuántos de ustedes quisieran pasar por la experiencia de ser engañados al final del tiempo? ¿Alguno de ustedes? ¿Cierto que no? Pero ¿cuántos de ustedes quisieran tener la luz de la palabra y dejarse guiar por la luz que es Cristo Jesús? Si así es, colóquese de pie, que quiero orar por usted en esta noche. Querido amigo que se encuentra acá, colóquese de pie ahí donde está, no tenga temor. Dile: Señor, ayúdame, tú me conoces, tú sabes cómo estoy. Y pregunto a mis hermanos: ¿cuántos de ustedes como yo queremos estudiar diligentemente la Escritura, no para tener cultura almacenada, sino vida práctica en llevar la palabra de Dios? ¿Cuánto? Levanten su mano. Colóquense de pie y vamos a orar en este momento. Oremos. Querido Padre, tú has dicho que eres la luz de este mundo y nos has dejado tu luz en los escritos de tu santa palabra. A los amigos que aquí están, que están conociendo de ti, que están conociendo, Señor, de tu voluntad, que tu palabra sea clara para ellos, que tu dirección les ayude, Señor, a tomar decisiones para vida eterna. Que tú bendigas a cada hermano, que un día como yo hicimos el pacto contigo. Renuévanos cada día y danos la bendición de colocar nuestra vida al servicio tuyo, predicando tu palabra. Jesús, gracias porque en esta noche nos has evidenciado bíblicamente todas aquellas cosas que van a acontecer, pero gracias, no tenemos temor, no tenemos miedo, porque nuestra confianza no es el hombre, sino tu santa palabra de Dios. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Por favor, siéntense y ahora escuchen el siguiente cántico espiritual que indudablemente nos recordará y nos ayudará a eso. Mañana vamos a continuar con la segunda parte, y es: ¿qué va a hacer Satanás para engañar a aquellos que no han conocido de Dios?
necesitamos poder, también sabiduría, un verdadero amor uno con nosotros. Venimos ante ti pidiéndote de tu gracia, dale a tus hijos una vida de santidad. Restáuranos, Señor. Tócanos una vez más con tu santa presencia, Señor. Que tu reino brille en la tierra a través de tu iglesia. Que no sea temporal, que sea por la eternidad, Señor. Deja que tu Espíritu nos tome. Tócanos una vez más. Señor, cansados están tus hijos y heridos están tus soldados. Oh, ¿hasta cuándo? Hoy necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu poder como fuente de sostén cuando enfrentamos la batalla de la fe. Restáuranos, Señor. Tócanos una vez más con tu santa presencia, Señor. Que tu reino brille en la tierra a través de tu iglesia. Que no sea temporal, que sea por la eternidad, Señor. Deja que tu Espíritu nos tome. Tócanos una vez más. Deja que tu Espíritu nos tome. Tócanos una vez más. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Amén.